mucho gusto que estén acá y que estén pues interesados en este tema, porque la verdad es que ya tenemos como muchos años y hasta ahora digamos que hay un poco más de concientización. Entonces, bueno, yo les voy a contar un poco la historia en la que estuvimos participando muchos compañeros y compañeras activistas en torno al cambio climático, pero sobre todo que, bueno, formamos parte en ese entonces de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que no solamente estaba en esos momentos y actualmente pugnando por una cuestión de cambio climático específicamente, sino que más bien los grupos con diferentes problemáticas se reunieron desde 2008, un poco antes, para poder pues converger en las necesidades y las formas organizativas mediante las cuales se podía ejercer presión al Estado y visualización de las problemáticas tanto a nivel nacional como internacional, dado que en muchos casos pues no había esta cobertura, no se sabía que existían estos problemas, y a partir de entonces surge esta organización llamada Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que duró más o menos unos, ¿qué será?, de 2008 a 2015 más o menos, que ya se desconfiguró, digamos, por completo, y ahora ya solo quedan algunas organizaciones. Pero en este momento, digamos que fue un momento álgido, porque venía justo la cumbre de cambio climático en 2010 y se estaba en ese momento, bueno, se propició, era justo el sexenio de Calderón, que viniera aquí la conferencia de las partes sobre cambio climático y se trabajara justamente el tema de los mecanismos de desarrollo limpio. Estas cumbres de cambio climático, ya saben, comienzan con la cumbre de la Tierra en Río, y justo se llamaba como para nuestro futuro común, ¿no? Y ahí es donde se empieza a ver que no solamente el clima está empezando a cambiar drásticamente, que está subiendo la temperatura, sino que también esto va a propiciar muchos cambios a nivel económico, a nivel de que, bueno, algunos países van a perecer, digamos, se van a hundir, otros países van a tener un clima mucho mejor del que tenían antes, que son los países del norte, etc. Y entonces dicen, bueno, vamos a hacer un protocolo que medie la emisión de todo lo que son los gases de efecto invernadero. Va a estar mediado por instrumentos financieros que van a coadyuvar a que haya un desarrollo limpio o desarrollo sostenible, como se le llamaba desde la cumbre de la Tierra. Ahí surge esta idea del desarrollo sustentable, y estos son algunos de los mecanismos que se implementaron: el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, etcétera, y los fondos para el cambio climático. Esto es muy importante porque justo eso es lo que se quería, o bueno, lo que se aprobó más bien en esta cumbre. Entonces, bueno, esta es como una pequeña gráfica de cómo el efecto del protocolo de Kioto podría dar resultados. Estos son como los grados en el, digamos, mediano plazo a 2050. Pero bueno, hemos visto que en esta gráfica se ve que sube menos de 1 grado, pero no ha sido así. Ya en la conferencia de las partes, la idea era que se aprobaran este financiamiento de $30 millones, llamado el Fondo Verde, precisamente para estas opciones de adaptación, mitigación, con fondos privados o con inversión extranjera. Y ahí es donde entran los mecanismos de desarrollo limpio. ¿Qué será eso? Bueno, los mecanismos de desarrollo limpio son un instrumento económico para poder vender, en este caso, por ejemplo, bonos de carbono en el mercado financiero, y con ello poder supuestamente ayudar a las comunidades que cuentan pocos recursos, pero con muchos recursos, digamos, en cuanto a biodiversidad. Ya puede ser, por ejemplo, recaptación de agua, o puede ser, como en este caso de la captura de carbono. Las propiedades, digamos, de las personas se empiezan a parcelar, y por cada determinado número de metros cuadrados de bosque por hectáreas se da un incentivo.
a las comunidades que tienen derecho sobre la tierra, es decir, a quienes son dueñas de esas propiedades, ¿no? Entonces se les da un incentivo. Hay un pago de estos bonos de carbono que es distinto del pago por servicios ambientales. Porque los servicios ambientales son más amplios. Son más amplios y el requisito para que alguien acceda a los bonos de carbono tiene que tener poblaciones arboladas jóvenes de 5 años, de 3 años a 10 años, una cosa así, porque después los árboles tienden a capturar menos carbono cuando se van volviendo más viejos. Entonces hay un parámetro, un requisito para que accedan y son diferentes. Sí, los servicios ambientales abarcan todo, por eso les decía, puede ser desde recaptura de agua hasta los bonos de carbono, que son otra cosa, ¿no? Son diferentes. Y estos mecanismos de desarrollo limpio es todavía más grande. O sea, como que vamos bajando el nivel de abstracción hasta lo que ya están viviendo las comunidades, digamos, ¿no? Los mecanismos de desarrollo limpio son las formas en las que se pactó. O sea, se hizo este pacto dentro de la COP16 y justamente ahí dice, ¿no? Reforestación por una plantación en crecimiento y mecanismos de mercado voluntario, que están aquí los del RED, que significa justamente deforestación y degradación forestal, ¿no? Para reducirla. Y eso es a los que me refería después. Entonces, bueno, como ustedes saben, Estados Unidos no firmó el protocolo de Kioto, pero en este momento todavía seguía en función, ¿no? Hasta 2012 fue cuando se hicieron algunos de los cambios. Entonces, bueno, aquí una de las principales demandas, cuando nos enteramos de que iba a ser este evento en Cancún en 2010, fue justo esta agrupación de los afectados ambientales, pues poder organizar una serie de caravanas en donde todos pues nos organizáramos de manera colectiva entre las diferentes regiones, es decir, la región sur, la región occidente, la región norte, la región hacia el oriente, con todo lo del fracking. Entonces nos agrupamos y se hicieron 3 caravanas y dentro de las demandas que cada grupo traía de por sí sobre su afectación en el medio ambiente, en su comunidad, se juntaron también con un lema que era pues que no se iban a aceptar estos mecanismos de desarrollo limpio, porque una cosa es la mitigación y la adaptación y otra cosa muy diferente es poner atención a las causas reales de los problemas. Entonces, bueno, aquí ya empezamos con los problemas. Una de los casos que fue muy sonado, seguramente ustedes recordarán la H1N1. Pues bueno, aquí era un caso paradigmático, porque justo se estaba viviendo el momento, o sea, acabábamos de ver esa emergencia ambiental por una enfermedad causada por esto, ¿no? Esta es una de las razones, pero también las condiciones de las que hablaba anteriormente, que bueno, en este caso es una empresa, este es otro de los mecanismos de desarrollo limpio, es una empresa que tienen condiciones de hacinamiento en condiciones insanas en este caso puercos y aves. Lo que hacen ellos es que todos los desechos, esto no solamente ellos, o sea, es digamos un común denominador en muchas empresas que tienen residuos orgánicos. Los residuos orgánicos producen un gas que se llama metano. Y entonces hay máquinas que pueden capturar el metano y entonces no contaminar con ese metano. ¿Qué pasa aquí entonces? Que es un negocio redondo, porque produzco metano, pero a la vez lo capto, ¿no? Y entonces esta empresa, pues justo hace eso, ¿no? El metano es un gas de invernadero, que es muy potente, y la venta de una sola tonelada de ello se traduce en derechos para emitir 20 toneladas de CO2 en Europa. Eso en ese momento. Pero es uno de los casos que, si ustedes dicen, bueno, ¿tiene que ver o no tiene que ver con el cambio climático? Las condiciones en las que viven estos animales, por sí todos los que tenemos algún sentimiento por la naturaleza decimos, bueno, pues no se puede. Pero además, todo lo que genera, en este caso el metano, pues aparte de ser un gas de efecto invernadero, les produce o les reditúa ganancias. Bueno, aquí está un poco como esta misma idea.
Y bueno, ya empezamos un poco, este es uno de los casos, digamos que después de reunirnos en Veracruz, nos fuimos a Oaxaca y en Oaxaca se decidió que sí se iban a hacer las caravanas y que se iban a organizar de manera regional y que se iban a juntar las que venían del norte y el occidente en el DF y luego creo que en Tuxtla para llegar hasta Cancún. Las caravanas recorrieron el territorio con el fin de escuchar las denuncias de afectados ambientales del país y con ello manifestar omisiones y causas de la crisis climática y mostrar otras soluciones. Aquí, bueno, un poco lo que me comentaba Deyanira es que pues fue una experiencia, la verdad es que maravillosa. Es de esas experiencias que te dejan pensar que existe la esperanza porque la gente está dispuesta a caminar, a sufrir, digamos, bueno, no sé si alguna vez han estado en una caravana, pero pues es llevar, andar ahora sí que con tu ropa, bañarte donde se pueda, comer lo que se pueda, si traes, si no traes, o sea, no es como ir de turistas, ¿no? Es un reclamo y es una manifestación amplia. O sea, acá era para nosotros un logro muy fuerte porque, bueno, yo en ese entonces trabajaba en el Salto, Jalisco, donde hay un río contaminado por 4 corredores industriales y ahí fue uno de los centros de recibimiento de una de las caravanas. Entonces vinieron mucha gente del extranjero que no conocían las problemáticas en México, pero querían apoyar en torno al cambio climático. Y entonces decidimos pues recorrer el país. La primera caravana estaba compuesta por San Pedro, sobre todo en San Luis Potosí. Está en San Luis Potosí, pero sobre todo la empresa canadiense Volt tenía, bueno, pues hubo un problema con la contaminación a cielo abierto. En Guanajuato, aparte del uso de aguas residuales, bueno, Guanajuato tiene muchísimos problemas, ¿no? Abajo está la región de Salamanca, que pues ahí está una petroquímica, Pachuca, afectaciones a la salud. Esto tiene que ver con los basureros, la leucemia, las lesiones causadas por partículas tóxicas en el ambiente. Luego la caravana 2, que es donde estábamos, bueno, donde estaba yo con la gente del Salto, es la zona metropolitana, digamos que en Chile hay una red por la justicia ambiental y le llaman zonas de sacrificio ambiental porque se conjugan diversas problemáticas socioambientales. Una de ellas es el río Santiago, que está contaminado por la industria farmacéutica, química, metalmecánica, automotriz, entre otras. Pero también ahí, en el Salto, está el incinerador biológico de la zona metropolitana de Guadalajara y además el basurero Los Laureles, que es el basurero metropolitano de toda Guadalajara, bueno, toda la zona metropolitana de Guadalajara. Claro que hay otros 2 que son más chicos, pero son de Zapopan. Y además, ese sí tengo la información actualizada, de que para ese entonces se estaba pidiendo que se cerrara el basurero porque estaba causando enfermedades a la población. 2010. 2020 quieren ampliar 30 años más de vida el basurero. Pues justo ahorita la gente está protestando muchísimo, ya se metieron demandas todo porque, pues ¿cómo es posible que hace ¿qué? 20 años se estaba peleando porque se cerrara? Ahí comenzó el problema y ahora le quieren dar otros 20 años, ¿no? De cercanía, pero también pasamos, por ejemplo, en Michoacán, nos encontramos con los profesores de la sección 18 y ellos pues nos contaron, obviamente se unieron a la caravana y nos contaron todas las malformaciones que había en los niños por las plantaciones con plaguicidas y pesticidas. Bueno, pues ellos obviamente ya tenían incluso pruebas, digamos que fehacientes, y el problema estaba totalmente invisibilizado. La Supervía Poniente, pues que también ya, ¿qué les puedo decir? Sí, ahí está hecha, le sirve a unas cuantas personas ricas de la ciudad y pues pasa por uno de los corredores biológicos pues de la ciudad, uno de los pulmones de la ciudad, ¿no?
bueno, también se unió, nos contaron los vecinos como los problemas que tuvieron, etcétera. La Parota me dijeron que iban a venir. El caso de Alpuyeca, que también es un relleno sanitario, y que ya es uno de los lugares donde se han hecho más estudios epidemiológicos, bueno, no sé si más, porque también en Hidalgo se han hecho estudios epidemiológicos comunitarios, que es una alternativa que han tomado algunas de las comunidades afectadas ambientalmente para poder datar las enfermedades que tienen alguna relación con el medio, aunque no sea de manera institucional. Y finalmente, bueno, la caravana 4, que esa ya la fuimos a encontrar después de que estábamos en DF, en Puebla, Tlaxcala, que bueno, pues también ya es un caso más o menos sonado, el del río Atoyac, que de hecho, bueno, este es uno de los casos que sí se ha podido llevar a litigio. Bueno, hay incluso estudios que realizó el IPN sobre la carga de metales pesados en el río y hay ya digamos, todo un proceso legal para resarcir los daños. No sé si eso sea posible, pero es un supuesto. En Veracruz, represas hidroeléctricas, carreteras, viviendas, talamontes e inundaciones, pero sobre todo fuimos a la zona de Coatzacoalcos y pues yo nunca había visto el petróleo así, crudo. Realmente es impresionante el olor, o sea, es como si entraras a una gasolinería, pero flotante, ¿no? Realmente es una experiencia muy fea en lo que pasa en las zonas petroleras operadas por Pemex. No sé qué vaya a pasar después, pero bueno, ahí también se juntaron todas estas luchas que, pues creo que un poco el objetivo, este fue el Foro Global por la Vida, la Justicia Ambiental y Social. Bueno, ahí estuvimos presentes, ahí se hizo un campamento, ahí llegaron todas estas caravanas, más otras organizaciones a nivel nacional e internacional. Y incluso fue Evo Morales y algunos otros personajes, pues ese es un ritual para la Madre Tierra, para la Pachamama. Y aquí lo que hicimos, pues justo fue recopilar testimonios sobre las luchas, sobre todo lo que habían estado haciendo las organizaciones civiles y sociales, cómo se habían dado los movimientos, cuáles eran las afinidades, cuáles eran las estrategias que sí o no han funcionado en los diferentes casos. Y bueno, una de las cosas que digamos, no se acordó como de manera explícita, pero sí a nivel colectivo, es que el cambio climático, separado del modelo de la sociedad, es decir, de todo este proceso civilizatorio, de toda esta forma de vida, de este modo de producción capitalista, es decir, pensar solamente en el cambio climático no basta. También hay muchos problemas, como estos que les acabo de mencionar, que son ocasionados por el patrón energético y por el patrón de acumulación, es decir, por el neoliberalismo, que es parte del capitalismo, pero también por la actividad y el proyecto civilizatorio de la humanidad, que en este caso se traduce en el consumismo y en el productivismo. Y entonces no hay que pensarlo, digamos, de manera separada, ¿no? Es decir, tanto las granjas Carroll y comer carne y tener una vida insana y trabajar y reproducir el capital son parte de contribuir al cambio climático, como pues obviamente todas estas grandes empresas que queremos que dejen de emitir la cantidad de gases de efecto invernadero. Es decir, son como a nivel micro y macro, pero no hay que olvidar que en ambos casos pues las repercusiones son muy fuertes. Bueno, entonces aquí está, ¿no? Por ejemplo, los peligros de la minería y los vertederos de residuos tóxicos, que son altamente... Es decir, la minería es básica para poder usar computadoras, para poder hacer muchísimos electrodomésticos y mantener el modo de vida que tenemos. Y los residuos tóxicos son exactamente lo mismo, pero después de haberlos usado, ¿no? Entonces, bueno, no quiere decir eso que recaiga sobre nosotros el problema del cambio climático, quiere decir que formamos parte de él.
La contaminación industrial de los ríos, aguas, megarepresas, megaproyectos, bueno, pues ese es otro tema que interviene también de otra manera en digamos, en los factores que incrementan el nivel o los grados dentro de la tierra. La devastación generada por la urbanización es otro de los casos. Bueno, esto también entra dentro de todas las infraestructuras, las carreteras, supervías o demás. La contaminación transgénica del maíz, todos estos fueron de los temas, de los tópicos que se trabajaron en esta cumbre, no dentro de la cumbre de cambio climático, que quede claro. La cumbre del cambio climático estaba allá, en Cancún, en la zona hotelera. Nosotros estábamos acá en el foro, pues ahí en una escuelita en la zona del pueblo. Y estos fueron los temas. En la otra se trataron los de los mecanismos de desarrollo limpio. Los efectos de las megagranjas porcícolas y avícolas, la degradación de las plantaciones, monocultivos, biocombustibles, la devastación y mercantilización de la cultura por el turismo y pues yo diría también de la naturaleza. Cada uno de estos son factores coadyuvantes, pero además de ser factores coadyuvantes al cambio climático, también son conflictos socioambientales que implican un antagonismo social, que implican una gestión política y una lucha, ahora sí que de clases, de los afectados y los que están, digamos, produciendo esas afectaciones, ¿no? En el caso del Salto, que es el que conozco, el problema es muy grande porque son por lo menos 400 empresas dentro del corredor industrial, más otros corredores industriales que están en la zona metropolitana. Entonces, imagínense el pequeño enemigo que hay para que se pueda... Y luego, o sea, resarcir los daños ante... O sea, cuando se murieron los primeros peces en el río, eran principios de los años 70. Hasta ese entonces, ese lugar era paradisíaco. Después, el río empezó a convertirse en un río de muerte, contaminado y... con muchísima emisión de gases como pues nocivos para la salud. La mayoría, eso sí, se han hecho estudios de los niños que viven en las cercanías, en un radio de 5 metros cuadrados, en la zona de riesgo. 90% tienen enfermedades respiratorias, los niños, y de los de mediana edad, las enfermedades más comunes son cáncer en la sangre, leucemia y insuficiencia renal, que son enfermedades que tienen que ver con el medio ambiente y la captura de los tóxicos. Ay, eso sería todo. Al inicio se juntaron muchísimas organizaciones, incluso de jóvenes, que no tenían, digamos, una afinidad en cuanto a ser afectados ambientales, pero o sea, querían sumarse, luchar con diferentes formas, ¿no?, organizativas. Obviamente cada asamblea iba teniendo como una recopilación de casos, ¿no? Y entonces pues se iban nutriendo, pero como en muchas grandes organizaciones, empiezan a haber pues liderazgos o reflectores hacia ciertas personas, y la verdad es que ha habido muchos conflictos por amenazas al interior de los grupos, amenazas, asesinatos, digamos, en cuanto a las prácticas políticas, es decir, se incriminaba a los luchadores dentro de las organizaciones. Me refiero a los colectivos, por ejemplo, en La Parota o en El Salto o en San Luis Potosí, o sea, cada uno tenía una dinámica diferente. La única confluencia era cuando eran las asambleas de afectados a nivel nacional. Pero entonces en estas, bueno, pues había una organización que no era central, que supuestamente era un consejo, y el consejo se empezó a ver reducido por la agravante de los problemas locales. Es decir, los del Salto ya no podíamos estar, bueno, ellos no podían estar viniendo acá al DF a todas las reuniones de consejo, pues porque tenían que atender su asunto, y así con varias, pero entonces las decisiones ya no eran tan amplias, tan colectivas.
Y claro que pues, no siempre había pues consensos. Como ustedes vieron aquí, teníamos todo el apoyo de Vía Campesina en algún momento, después no. En otro momento se tuvo una gran influencia la sección 18, en algún momento tuvo una gran influencia el MLN, el Movimiento por la Liberación Nacional, así, ¿no? O sea, hubo como diferentes olas y que claro que tienen que ver con el crecimiento de un movimiento, con la ampliación de las demandas y pues obviamente con la forma de resolverlas, ¿no? Entonces, muchos creo yo que prefirieron salirse porque representaba más problema estar dentro y decidir sobre cosas que no tenían mayor claridad a resolver sus problemas locales, concretos, que no eran pocos, ¿no? Yo creo que eso rebasó, ¿no? En el caso del Salto, esa es la experiencia, o sea, se ha preferido trabajar de manera local, internacional, con cierta, digamos, mesura de lo que se dice y lo que no se dice, pues porque hubo amenazas, hubo pues muchos problemas a nivel político y no querían pues verse tan reflejados y de pronto pues parecía que sí, ¿no? O sea, que hablar aquí, que hablar allá, que no, pues no se puede, tenemos que resguardarnos. Entonces, ese es el caso del Salto, pero así hubo diferencias en cada organización. Yo nada más como complementando un poquito lo de Lisette, yo también estuve como en ese proceso y fue muy padre como el inicio y porque lo importante es que se tejan redes, ¿no? Y se fortalezcan y se hagan espacios donde luchas ambientales se encuentren y dialoguen y avancen. Entonces, por ejemplo, fueron años previos a la asamblea propia en la que nos conocimos con muchas comunidades, ¿no? O sea, se hacían pequeñas caravanas, íbamos a apoyar, por ejemplo, fuimos a conocer el corredor de Puebla, ¿no? O sea, esa fue una de las experiencias como 2 años antes, algo así. Y justo la gente pues iba diciendo, no, es que mi niño tiene cáncer, es que el río está contaminado. Entonces salieron como pequeñas caravanitas que se hacían, pero empezó con una lógica de investigación como académica para fortalecer los procesos de las comunidades. Y entonces eso empezó como a arrancar. Y ya en 2008 se hizo la propuesta de qué tal si hacemos una asamblea nacional en este entorno. Y era como muy significativo que justamente por financiamientos que estaban en la UNAM, ajenos a la sociedad principalmente, se hiciera aquí, ¿no? Entonces iniciara en agosto del 2008, fue cuando inició, los compañeros del Che Guevara prestaron el espacio, aquí se utilizó el Ho Chi Minh y en ciencias utilizamos la cocina y otro espacio y todo el comedor para que durmiera, ¿no? Entonces empezaron a llegar todo esto y la propuesta, justo como esa dice, era que cada año o cada 6 meses se pudiera hacer un encuentro nacional en uno de los lugares de los estados donde hubiera estas afectaciones, ¿no? Para que fuera gente, hubiera reflectores y dijera, mira, la localidad está así. Justo de estos casos, el Salto ya iba muy avanzado, pero pues también ahí se dinamitó, ¿no? Los compañeros igual como de La Parota, que habían tenido un proceso también de lucha anterior, Alpuyeca, justo como por el caso del basurero, era por ejemplo, en los medios de comunicación se decía, hay una crisis de la basura porque en Cuernavaca nadie la está recibiendo, pero nosotros encontramos que la contraparte era que la comunidad de Alpuyeca, que era la que recibía toda esa basura, había impedido seguir siendo el basurero de Cuernavaca porque la gente se estaba muriendo de enfermedades. Y además porque los niños empezaban a tener mutaciones genéticas, o sea, salían con 6 dedos los niños. Entonces por eso cerraron, pero los medios de comunicación decían otra cosa. No, los pobladores, es que hay una crisis de la basura y de los sistemas de recolecta y rellenos sanitarios, o sea, empezaron a decir otra cosa y nosotros ahí empezamos a decir, no, es lo contrario. O sea, la gente de esa comunidad se está enfermando y tenemos que apoyarla, ¿no? Y unirla justo con otros tipos de basureros en otros estados.
no sé, otro caso, bueno, son como de los casos emblemáticos, por la lógica que ahí se empezó a construir la asamblea. Y creo que fueron como, esto ayudó que para cuando estuviera lo de la COP del 2010, o sea, la propuesta vino de Vía Campesina, ¿no? O sea, ahora va a ser en México y trae propuestas, la Vía Campesina, muy concretas, como que el agricultor a pequeña escala, un ejidatario, pues realmente contamina menos y es más agroecológico, ¿no? En esos términos. Ellos enfrían el planeta, era como su discurso. Entonces era otra vez trabajar con todas las comunidades de los estados que estaban afectadas por cuestiones ambientales, así, ¿cómo vinculas tu problema local, sea de un basurero, de una vialidad, ¿no? O algo muy muy grande como un río enorme como el del Salto, al tema de cambio climático? O sea, ¿tú cómo te ves ahí adentro, no? Y entonces vamos a manifestarnos contra estas políticas que cada vez se están perfeccionando, ¿no? O sea, justo Lisbeth decía, o sea, red, mecanismos de desarrollo limpio, o sea, fue hasta el 2010, justo cuando aquí se vino a votar red, porque servicios ambientales era muy amplio, pero red lo tenían que hacer específico en cuestión forestal. Entonces era algo muy específico que despojaba territorios y despojaba otros. Entonces esa fue como una buena experiencia. Ya después se pudo vincular con el Tribunal Permanente de los Pueblos y se retomaron muchísimos temas, ¿no? O sea, violencia, feminicidio, que estas cosas, porque pues todos esos ejes son transversales, ¿no? A las comunidades, a los estados. Pero yo sí veo que hay que ver como de una manera crítica cómo se da el desarrollo y sobre todo cuando se quiere hacer algo tan amplio y tan grande, porque no da la vida. O sea, México es uno de los principales países en asesinados por personas que defienden el medio ambiente. Y entonces, en una red nacional, ¿cómo hacemos una estructura que apoye a estos compañeros que están amenazados de muerte? Y resulta que no nos encontramos hasta dentro de 6 meses, ¿no? A nivel nacional. Entonces, y las comisiones pues son difíciles porque no están funcionando. El Consejo Nacional de Representantes que teníamos pues no tenía específicamente esas funciones y tardó como en plantearse eso, ¿no? O sea, un compañero está asesinado, nos mataron a un compañero en el proceso. Hubo 2 o 3 familias que tuvieron que salir por amenazas, ¿no? De sus comunidades porque estaban contra la empresa. Entonces, tal cual, entonces, pues faltó de la asamblea qué va a hacer, ¿no? O sea, solo ayuda a visibilizar, va a fortalecer. Entonces, otra propuesta, por ejemplo, en el caso del Salto, que ahí sí fue muy exitoso esa partecita, fue decir, bueno, hay que hacer pequeñas asambleas regionales donde los regionales respondan más rápido que los nacionales, ¿no? Pero como tenía tanta chamba los defensores del medio ambiente, o sea, solo la parte de Jalisco logró consolidar su asamblea regional. Entonces, es una cuestión como diferente de las luchas porque, pues, no sé, o sea, se llegan a hacer 200, ¿no? O sea, 200 comunidades afectadas, las que iban así, cada año a cada lugar donde se hacía, pero el problema es como los retos, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva es como, si apenas te está dando la asamblea con toda esta problemática interior y externa, pues meterlo también a algo tan grande como el TPP, o sea, de hecho ahí se hizo la última, ¿no? Adentro, pues dificultó. Entonces yo siento que ya no se trazaron ejes concretos, ¿no? Hacia dónde se va a continuar, es una estructura paralela, una dentro de la otra. Entonces ahí muchas organizaciones empezaron a decir, yo no puedo, yo sigo mi camino porque es mi sobrevivencia inmediata, ¿no? O sea, física, emocionalmente, políticamente, en todo sentido. Y eso hizo como que se debilitara. Entonces, de repente, sí ha habido como acercamientos o proyectitos o trabajo concreto, pues ya nada más es como para seguir articulándose para cosas específicas, pero pues ya no ha salido, ¿no? O sea, que tiene como 6 años que no se hace algo nacional, ¿no? Y entonces ya cada quien está como por distinto camino, y por eso como que veíamos importante como dice que ha construido toda esa experiencia
en un análisis tanto académico como de activismo, ¿no? De praxis social, pues ayudara, porque el Fridays pues es lo que debería de hacer, ¿no? O sea, estamos ahorita en una emergencia climática y hay muchísimos problemas en México ambientales, y cómo articulamos para que también pues se haga más fuerte, ¿no? Toda esta cuestión como de la resistencia, porque afortunadamente nos queda la experiencia que ya se ha dado, pero también de esa experiencia creo que hay que ser autocríticos y aprender de lo que se pudo haber mejorado y ahora mejorarlo en contextos actuales, ¿no? Sin futuro, sin casa, sin huertas, sin valles, sin mariposas. Nos quitan el agua, nos quitan el barrio, se adueñan de todas las cosas.